Urantia Colombia te da la bienvenida al estudio de la quinta revelación, el libro de Urantia. Buenas noches, hoy nos va a acompañar J. Musa. La personalidad en el universo. La personalidad humana es la imagen, sombra, espacio, temporal proyectada por la divina personalidad del Creador y jamás se puede comprender adecuadamente realidad alguna mediante el examen de su sombra. Las sombras deben interpretarse en términos de la verdadera sustancia. Sustancia, eso es diferente a sustancia, ¿cierto, J. Musa? Lo que es Sustancia, sustancial, viene de lo que es sustancia. sustancial. Bueno. Pues, pareciera como algo enredado, pero mira que cuando nos hablan de que la personalidad humana es lo que proyecta la divinidad, el creador, aunque para nosotros sería muy difícil comprenderlo de alguna manera, eh, lo que intentamos es que en realidad, por eso puse ya como esas figuritas con sombras ahí, porque debe interpretarse como lo que el Padre Universal proyecta en cada una de las personalidades, cada uno de los seres, porque en realidad su personalidad se fragmenta en lo que llamamos los ajustadores de pensamiento, y ahí ya es prepersonal, o sea, es antes, es cuando ya adopta la posibilidad de estar en cada una de las criaturas. Ese Dios, en cierta manera, está proyectando la sombra en toda la creación universal, porque de esta manera Él está en todas partes y sigue siendo omnisciente, porque eso le permite estar en todos los lugares y en todas las criaturas. Por eso eh, el hombre dice que aunque intente entender este concepto, difícilmente podría ver la realidad, ya que finalmente no es la personalidad como tal, sino que es un fragmento de la personalidad que está en cada uno de los seres, que en el caso de los seres humanos lo llamamos los ajustadores de pensamiento. Por eso es la manera como eh, se proyecta en el universo o en este nivel de realidad, en este nivel de realidad donde estamos todos nosotros, porque podían haber otros niveles de realidad, y en cada uno de esos niveles de realidad Él está presente y proyecta la personalidad para cada uno de los. Diríamos que de todas las funciones que el Padre Universal delegó, la única que no delegó es la capacidad de otorgar personalidad. Por eso mm, es la manera como eh, Dios está presente en cada uno de nosotros. Y miremos que más adelante, en la segunda diapositiva, miremos cómo Dios representa para cada uno de los pensamientos del ser humano. Miremos ahí que, léete ahí, Hilberto. Dios es para la ciencia una causa, para la filosofía una idea, para la religión una persona, incluso el amante Padre Celestial. Dios es para el científico una fuerza primordial, para el filósofo una hipótesis de unidad, para el religioso una experiencia espiritual viviente. El concepto inadecuado que tiene el hombre de la personalidad del Padre Universal puede ser mejorado solamente mediante el progreso espiritual del hombre en el universo y llegará a ser verdaderamente adecuado solo cuando los peregrinos del tiempo y el espacio alcancen finalmente el abrazo divino del Dios viviente en el paraíso. Por eso se dice que el Padre Universal le da causa, fuente de todas las cosas. Entonces, cuando uno mira que es una causa, desde el punto de vista filosófico, es la razón por la que sucede algo, por la que ocurre algo. Y cuando hablamos de que la ciencia lo ve como una causa,
justamente es porque es de donde se originó o se origina todo. Esa es la manera como podríamos definir a Dios, fuente inmóvil de todas las cosas, fuente original de todas las cosas. Mientras que la filosofía lo ve como una idea, y cuando uno define qué es idea, es una imagen que existe y que se halla en la mente, es la capacidad humana de contemplar ideas que están asociadas a la capacidad de raciocinio, es la capacidad de reflexionar, es la parte creativa. Entonces, cuando uno tiene una idea y la aplica, justamente eso es llevar lo que se originó en el raciocinio a la acción. Entonces, las diferentes maneras como se define Dios desde la filosofía, la ciencia desde la religión son diferentes maneras de entenderlo y cada uno desde su experiencia personal, desde su vivencia, desde el hecho de tener que ir a coger el metro todos los días y ir a trabajar, eso es experiencia viviente y esa experiencia viviente se puede convertir en una experiencia espiritual, porque en la medida en que yo voy desarrollando mis diferentes actividades normales, ahí voy construyendo espiritualidad, voy construyendo vida, voy construyendo alma. Y el Padre Universal tiene esa capacidad de estar en todos los niveles porque justamente Él ordena que tenemos que ser perfectos así como Él es perfecto, porque se mete en la película de crear la imperfección. Y que esta imperfección se haga perfecta por mérito propio. O sea, que de alguna manera los seres humanos en el transcurso del tiempo y del espacio alcancemos la divinidad. En la cotidianidad se puede alcanzar la divinidad porque en la medida en que yo voy haciendo la voluntad del Padre Universal, porque Él ya la hizo, o sea, indudablemente Él ya la hizo. Pero yo cuando digo voy a hacer la voluntad del Padre, es mi voluntad hacer tu voluntad. En ese momento estoy adquiriendo ese compromiso que de una vez el ajustador de pensamiento ya lo hizo cuando decidió venir a acompañarte mm, en este ascenso de crecimiento y búsqueda espiritual. En ese momento el ajustador ya sabía para dónde iba, él sabe de dónde viene y para dónde va. Por eso, cuando los peregrinos del tiempo y el espacio, que somos usted y yo, cualquiera de nosotros, estamos en esta aventura del crecimiento espiritual, llegará un momento en que mi vibración, mis sentidos, mi capacidad de amar y de sentir será capaz de aguantar el abrazo de ese Dios viviente. Porque es que su vibración es demasiado alta como para que yo poderla soportar desde una vez. Por eso hay que hacer un proceso primero de 570 muertes, sí, 570 resurrecciones para solamente alcanzar el nivel espiritual. En esos 570 muertes estamos hablando del proceso de la moroncia, el proceso en el cual el ser humano va haciendo menos materia para convertirse en espíritu. Y aún así, llegando a ser espíritu, todavía nos falta todo, como 7 niveles más de nivel de espiritualidad, como quien dice, para poder alcanzar el abrazo de ese Dios viviente en el paraíso, mi camino de como peregrino del tiempo y el espacio es un camino de ascenso, de crecimiento, de mejoramiento constante, y por eso es la fuerza primordial que dice la filosofía que es la causa, que es la idea que me lleva nuevamente a regresar a la fuente original. Porque si el ajustador de pensamiento viene del Padre y quiere regresar al Padre, pero ¿cómo regresa al Padre? Cargado de experiencia. Y aquí tenemos una intervención de Normita que levantó la mano y me puede ayudar con este tema, señorita hermosa.
Te escuchamos. No, no creo que te pueda ayudar, simplemente voy a preguntar. No, es que en la segunda frase, en el segundo párrafo, digamos, Ujú. lo que el revelador, es una pregunta que estaba haciendo, lo que el revelador intenta decirnos es que por mucho que queramos, nosotros no vamos a comprender la personalidad del Padre, sino Por eso cuando es una tengamos un sombra. nivel evolutivo tal que llegamos al paraíso, que es lo que estás diciendo de atravesar por todas esas experiencias de muchísimas vidas, ¿sí? Sí. Por eso Entonces yo en la lo primera veo, diapositiva. la Mira que la inquietud primera diapositiva decía que era una sombra, que es lo que casualmente entenderemos. y la sombra es imperfecta y, no, y la sombra no representa la verdadera, el Correcto. verdadero origen. Y entonces yo acá, en este mundo material, lo que anhelo es aumentar mi nivel de comprensión. La medida que yo aumento mi nivel de comprensión, aumento la comprensión de la personalidad del Padre. Entonces se forma como una unidad dialéctica, así ese opuesto grandote, incomprensible, y yo chiquita, apenas empezando a crecer, no, me voy complementando con esa idea de Dios y Dios me la alimenta y yo crezco un poquito y ya la veo diferente. Es una unidad dialéctica. Por eso es que dice que uno, o en la página 999 recuerdo que dice muy claramente que no seas tan necio para pedir que el Padre Universal te otorgue todos los días sabiduría y fuerza espiritual. Porque es lo que necesitamos, sabiduría para alcanzar su conocimiento y fuerza espiritual para llegar adecuadamente a- hasta el Padre Universal. Y por eso esto es un cuento muy encarretador, o sea, esto es demasiado interesante en meterse en esta idea. ¿Alguno de los que estamos aquí presentes en la sala quiere alguno hacer un aporte o alguna pregunta al respecto? ¿O seguimos? De uno en uno, por favor. No, es que no, es que no. No, a mí No, también no me llamó tantos. mucho la atención esa frasecita del concepto inadecuado que tiene el hombre de la personalidad del Padre Universal. Entonces estaba preguntando aquí a mi esposa qué entendía también por inadecuado. Entonces es un concepto como que no está muy Parcial. acorde a lo que realmente se puede decir la personalidad del Padre Universal. Sí, entonces también me llamó mucho la atención esa frasecita, el concepto inadecuado. Imagínate, Gilberto, que es que muchas veces el concepto de personalidad que nosotros manejamos, lo manejamos desde la psicología y la psicología nada que ver con el concepto que maneja Urantia. Correcto. Porque acuérdese que el conjunto de características que tiene una persona sería lo que maneja la psicología. Mientras que el concepto que maneja Urantia sobre la personalidad, que son esas dádivas, que esa característica del Padre Universal que nos permite ese concepto de la filiación. La fi- es que yo creo que es uno de los de las enseñanzas más grandes que nos da el libro Urantia, es que si somos hijos de un mismo papá, o sea, el mismo padre, pues todos Sí, somos hermanos y ese concepto de filiación viene justamente por la capacidad que tiene él de fragmentarse en cada uno de nosotros en forma de ajustador de pensamiento. Es algo maravilloso. sí. Eh, Vamos a mirar aquí la tercera diapositiva que dice así. No perdáis jamás de vista las perspectivas antipodales de la personalidad tal como es concebida por Dios y por el hombre. El hombre ve y comprende la personalidad, mirando desde lo finito hacia lo infinito. Dios mira de lo infinito a lo finito. El hombre posee el tipo más bajo de personalidad, Dios el más alto, incluso supremo, último y absoluto. Dicho de una persona con respecto a otra, eh, que habita en un lugar del globo terrestre mediante, o sea, como estuviera en lugares opuestos. Dice, no perder jamás de vista la perspectiva antipodal. Las antípodas es cuando se dice que es el lado más contrario de nuestro planeta, es lo que es contrario a mí.
La antípoda sería, en este caso de América, sería por allá Japón, por ejemplo. La antípoda, era lo más contrario. Entonces, por eso, lo más contrario al hombre es, de alguna manera, mirar la infinitud del Padre Universal. Porque es que los seres divinos hacen su carrera de modo descendente y los seres materiales hacemos la carrera de modo ascendente. Uno creería que hay mucha diferencia entre la parte material y la parte espiritual, pero en realidad son manifestaciones de lo mismo. ¿Por qué? Así como el agua tiene el elemento, el estado líquido, sólido y gaseoso, asimismo la carrera ascendente del ser humano tiene tres estados: el estado material, el estado moroncial y el estado espiritual. Por ejemplo, los reveladores, cuando descendían para dejar estas enseñanzas, ellos no sabían diferenciar entre el edificio, el ser humano y nada de las construcciones que habían alrededor. No sabían diferenciar porque es que para ellos, como seres espirituales, entre comillas, eh, no saben diferenciar como la densidad que tiene cada uno de los elementos. Ahí me acuerdo yo de la película Matrix, y no sé si la habrán visto, donde uno, el Neo, que es el protagonista, empieza a mirar dentro de la Matrix que en realidad todo está construido exactamente lo mismo. Pues esto pues sucede con estos seres espirituales, por ejemplo, en el caso de los Micaeles, a ellos les toca hacer una carrera descendente, partiendo, por ejemplo, de la criatura más alta, que sería en este caso, por ejemplo, en el caso de Jesús, nuestro creador del universo local de Nevadón. Jesús, llamémoslo Cristo Miguel de Nevadón, le tocó hacer una carrera descendente. Primero fue un Micael y llegó a ser el más esplendoroso de ellos. Después fue un Lanunandec y mostró cómo podían llegar a ser los mejores administradores, porque los Lanunandec en realidad son administradores, bien sea de un sector, de un universo, o perdón, de un sector o de unos planetas. Y así fue descendiendo hasta llegar a ser un simple um, humano, que es el nivel más bajo de todos. Entonces, en esa carrera que tienen estos seres para entender a las criaturas, para comprenderlas, para llegar a su estado mayor de comprensión, es siempre en en esa carrera descendiente, en ese camino descendente. Mientras que a nosotros nos toca hacerla al revés, hacerla cada día en ascenso de comprensión espiritual y de crecimiento espiritual en un proceso que es bastante largo, pero es que a la final, si ya somos seres eternos, el tiempo aquí ya no tiene tanta importancia. Por eso el hombre posee el tipo más baja de personalidad y el Padre Universal el más alto. Por eso, lo que nos decía en la positiva anterior, decía que al final, cuando alcancemos los peregrinos del tiempo y del espacio, alcanzamos los abrazos del Dios viviente en el paraíso, en ese progreso espiritual. El hombre posee ese tipo de capacidad de progreso espiritual y entonces, por eso aunque decían que no perdamos de vista esa posibilidad de que así como los dioses son capaces de hacer un trabajo descendente, nosotros también podemos hacer un trabajo de crecimiento ascendente. Y eso es como el ejemplo, ellos ponen el ejemplo, hay que seguir el ejemplo. Por lo tanto, los mejores conceptos de personalidad justamente los estamos manejando en este capítulo. ¿Algún aporte, ayuda, auxilio? No, sigamos. Yo Ok, creo que Jota, va desarrollando la misma idea, ¿no? En los tres capítulos que hemos leído, en las tres sí, sí, citas que hemos leído. Jota, pero discúlpame. sí, No, ahí cuando hablaste de antípodas,
no tiene nada que ver, no yo lo interpreté como contrario a podal, que podal, según esto, es perteneciente o relativo al pie. Entonces, no, No. no, es No, no, antípoda. no. La palabra completa se llama antípoda y es un dicho, o sea, con respecto a otra, digamos, a otra persona que habita en un lugar diametralmente opuesto. En el caso mío, nuestra antípoda sería en el Asia. En la- Cuando hay algo diametralmente opuesto, dice, es que este vive en la antípoda, o el que vive en el Polo norte y sur, los que viven en el sur. Sí, polo sur, correcto. polo norte. Correcto, en el más extremo, lo más extremo posible. La cara y el sello de la moneda. Correcto. Ah, bueno, ahí ya me quedó Oye, más. ¿los chicos se fueron o no están todavía por ahí? No, no. Aquí Ya Pero con estamos, fíjate, aquí fíjate, estamos. aquí Aquí estamos. estamos todo claro, chiquillos. Todo Muy, muy claro, sí, todo muy claro. sí, sí. Claro que Tienen yo lo mucha, entiendo, mucha elocuencia, chiquillos. situándonos en las distancias del universo, según nosotros, Dios está en la parte más alejada nuestra, ¿sí? es el otro Por extremo. eso el término Antípoda, que es lo más extremo, analógicamente claro. se puede aplicar a la distancia que tenemos, así sea conceptual, entre Dios y nosotros, físicamente. Pero lo más curioso es que desde el punto de vista material, Dios está a millones de años luz, porque Él está en el centro mismo Del de, universo. del universo de universos. Es lo que los científicos llaman allí en el gran atractor. Y ahí les queda de tarea a los chicos, busquen qué es el gran atractor. Y es un lugar que la ciencia todavía no ha podido identificar, no ha podido entender, que queda más allá de la Níquea. La Níquea, que es un conjunto de galaxias que todas están siendo atraídas hacia un mismo punto y nadie sabe por qué. Y nadie se explica por qué. Pero resulta que es que el Padre Universal es la fuente inmóvil y es el gran atractor de todo. Del paraíso, aunque está en otro estado dimensional, porque acuérdese que en el paraíso no hay tiempo y tampoco hay espacio, sino que está en otro estado dimensional, tanto así que está cubierto por grupos de materia oscura que no permiten ver el brillo, entre comillas, brillo, de esa zona llamada el paraíso, porque es que está en otro estado, que está en otro nivel, está en otra frecuencia, está en otra dimensionalidad. Por lo tanto, mm, las galaxias todas son atraídas, son llevadas por hacia el gran atractor. La ciencia todavía no ha podido explicar por qué es el gran atractor. Entonces ahí les queda como tarea para que busquen qué es el gran atractor. Y eso tiene cualquier cantidad de especulaciones, pero los lectores de Urantia sabemos que el gran atractor es justamente em, Abona, el paraíso central de Abona, que es el lugar perfecto donde están todos los arquetipos, donde están todo lo más perfecto. Imagínense, son 100.000 millones de planetas perfectos, donde viven los perfectos, y algún día los perfeccionados, o sea, nosotros, llegaremos a ese lugar perfecto y se unirán los perfectos con los perfeccionados. Ese es algo maravilloso que va a pasar. Sigamos leyendo. So, por lo tanto, los mejores conceptos de la personalidad tuvieron que esperar pacientemente la aparición de ideas mejoradas de la personalidad humana, especialmente la revelación ampliada de la personalidad, tanto divina como humana, en la vida de otorgamiento en Urantia de Micael, un hijo creador. Ver, esta parte nos dice, por lo tanto, los mejores conceptos, pero tuvieron que esperar pacientemente la aparición de ideas mejoradas. Es que no es de extrañar que esta revelación llegó al principio del siglo XX, justo cuando ya se manejaban conceptos eh, como el psicoanálisis de Freud y de Carl Jung, donde se hablaba mucho mejor acerca del concepto de personalidad. Entonces, entender ese concepto de la personalidad es mucho más fácil para nosotros los
del siglo XX y obviamente me imagino que para los del siglo XXI van a ser mucho más fácil, porque es que en la medida en que el ser humano está percibir este tipo de conceptos es cuando aparecen las ideas. Dicen los reveladores que no hubiese sido posible enviar estos nuevos conceptos si la humanidad no estuviera preparada. Por eso se le considera la quinta revelación, porque llega estas nuevas. ¿Qué es una revelación? Una revelación es una información que la humanidad no tenía. Y esta información cambia de alguna manera el pasar de la historia, cambia de alguna manera la manera de proseguir del ser humano. Mire, la primera revelación fue la llegada de Caligastia con sus acompañantes llamados los 100 de Caligastia. Y ellos quisieron, empezaron a convertir el ser humano, que era un simple recolector y cazador, a convertirlo en un ser sedentario, eh, agricultor. Y empezaron a crearle un nuevo concepto al ser humano y fueron cambiando. Entonces, a eso se le denomina una revelación. Es una información que llegó y llegó fue para cambiar a la humanidad. Cuando llegó Adán y Eva, pues ellos también continuaron con el concepto de, de mejorar al ser humano. Había pasado, todavía estaba la rebelión de Lucifer y ellos intentaron de alguna manera ayudar a la humanidad y su información no era solamente una información física, sí, porque, perdón, no era una información no solamente a nivel de lo que traían a nivel espiritual, sino que también era física, porque su información era el mejoramiento de la raza. Por lo tanto, se dice que esa información también cambió a la humanidad. Bien, después llegó Maquiventa Melquisedec como era la información que se requería para lograr que erradicar del planeta el politeísmo, ya que como los 100 de Caligastias, 60 de ellos participaron de la rebelión y 40 permanecieron firmes. De esos 60 todos se hicieron adorar como dioses. Entonces surgió en el planeta una cantidad de dioses de todos los tipos, aparte de los dioses de la naturaleza, como el dios del rayo, el dios del temblor, el dios del volcán y etcétera, todos ese politeísmo que se ve creando, por eso que tuvieron que mandar de urgencia a Maquiventa Melquisedec para que enderezara ah, la información que tenía la humanidad y volver nuevamente del politeísmo a tener un solo Dios. Por eso esa información también cambió la humanidad. Y de hecho, los mensajeros o misioneros de Maquiventa Melquisedec fueron los que llevaron el concepto de un solo Dios a Oriente, a Occidente y a todo el planeta, y que todavía tenemos influencia en este momento de sus enseñanzas. Y por último, cuando vino Cristo Miguel de Nevadón en forma de ser humano, hoy partió la historia en dos. Por lo tanto, esa información que él trajo también fue una información para mejorar y cambiar la melodía. Entonces, eh, cuando llega el libro Durantia, que es la quinta revelación, es una información que no tenía la humanidad y esa información, porque ya estábamos preparados para recibirla, y esa información va a cambiar la humanidad y dice que es para un proceso de 1000 años. Por lo tanto, este concepto de personalidad, que es el que estamos analizando en este documento, que es la aparición de ideas mejoradas que tiene el ser humano acerca de la personalidad, justamente llegó cuando ya estábamos preparados para recibirlo. Por lo tanto, el otorgamiento de Cristo Miguel de Nevadón como hijo creador en este planeta trajo un aporte muy importante para entender al Padre que tenemos cada uno de nosotros. Acuérdense que él predicó siempre, yo vengo a anunciar al Padre. Y él siempre hablaba
de que toda su prédica fue en busca, enseñanza desde el Padre. Por lo tanto, hablaba de la filiación que teníamos todos juntos. Así que esto es un cuento muy bacano acerca de que solamente cuando estamos listos nos mandaron un nuevo concepto de la personalidad. Mm, Creo que quedó claro ese concepto de lo que es una revelación y lo que es esa aparición de esta idea mejorada para la humanidad, hubo que esperar a que, que estuviéramos listos. Normita, tú levantaste la mano. Simplemente para decir esto, miren que los reveladores desde el prólogo nos están diciendo que leamos la vida de Jesús, que estudiemos la vida, el mensaje del maestro aquí en Urantia, que si lo estudiamos vamos a entender mejor la personalidad divina. Gracias. Gracias, Normita. Don Una Alberto, de, ¿alguien va a preguntar? Ay, qué bueno. no, una de las cosas, disculpen chicos, una de las cosas que vivimos este fin de semana con el tema de la donación del libro y cómo también lo explicábamos, era justamente la parte de Jesús que no todos conocen y es la parte en la que él adquiere su título como hijo de hombre. Qué importante eso también. Eso, Y es que indudablemente esa cuarta parte del libro Durantia es la que más atrae a todas las personas que empiezan a leer eh, esta revelación. E incluso muchos de los que llegan, lectores que llegan a este libro, vienen por las enseñanzas de JJ Benítez en su saga Caballo de Troya. Yo por eso, cuando tuve la oportunidad de hablar con correcto. JJ Benítez, le dije, usted es nuestro mejor divulgador y le agradezco mucho porque usted, por su trabajo con los caballos de Troya, muchos han llegado al libro Durantia. Y me dijo, Cierto, sí, cierto. evidentemente, Caballo de Troya fue escrito, una de sus fuentes es el libro de Durantia. Eh, por ahí tengo la grabación de cuando me hizo esa reconocimiento de que él también tenía al libro Urantia como una de sus fuentes para Caballo de Troya. Leamos, don Eddie. Entonces, sí, muy chévere. Cuando las personas vienen a leer el libro Urantia, lo que más les encarreta es esa parte de la vida y las enseñanzas de Jesús, y en especial esos años que supuestamente estaban perdidos, que no se conocen, y saber del Jesús adolescente, del Jesús joven, del Jesús humano, eso es mucho más cercano a nosotros. Ota, yo también digo, no sé si has visto la serie de Los Elegidos, pero yo también digo que en Los Elegidos hay algo de Urantia. Y no solamente los elegidos, Gilberto, sino que es que ahora hay muchos escritores, guionistas de series que de alguna manera están metiéndole ahí tips, pequeños pinceladas de las enseñanzas que tiene el libro Urantia, pero Sí. que no pueden decir de dónde fueron, de dónde fueron tomadas, porque mm, entrarían ya en un cuento que no tiene que ver, además que hay copyright, entonces, dejemos así quietecito más bien. Pero Como sí, que indudablemente hay muchas series que ahorita están trabajando. me hiciste eh, acordar, es- me hiciste acordar porque hace poco estuvimos hablando, no me acuerdo en qué reunión fue, de que se dieron cuenta que el Papa, el que acabó de morir, dijo que él conocía el libro Urantia. Entonces preguntaban, ¿y él por qué nunca habló pues abiertamente del libro Urantia? Pues lógicamente porque no le conviene. Y él pero hubo un manda su discurso donde ley. decía, hubo un discurso que hablaba de la verdad, la belleza y la bondad. Eso, ¿De dónde saca eso? Pues de Urantia. de Pero no pueden Urantia. decir ya. Sí. No hay Y aquí más. tenemos, aquí en Colombia hay obispos y hay sacerdotes que han trabajado en los grupos de Urantia, y ellos dicen, podemos leer el libro, podemos opinar de él, pero no decir de dónde sacamos muchos de nuestros discursos, de nuestros sermones, son apoyados ahí. Exactamente. Bueno, Pasa la entonces, diapositiva. sí. Siguiente.
El espíritu divino prepersonal que mora en la mente mortal lleva en su presencia misma la prueba válida de su existencia actual, pero solo puede comprenderse el concepto de la personalidad divina por medio del discernimiento espiritual de experiencia religiosa personal genuina. Toda persona, humana o divina, puede ser conocida y comprendida independientemente de las reacciones externas o de la presencia material de esa persona. Normita, te fuiste. Sí, está hablando Justo. por celular. Ah, bueno. Es Sí, que estoy, yo mi sé amor. que ella ha trabajado mucho esta parte y ella nos podía ayudar más con esta lectura, con el discernimiento de esta diapositiva. Mm. Toda persona humana o divina puede ser conocida y comprendida independientemente de las reacciones externas de la presencia material de esa persona. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la personalidad, ¿no? Y eso es lo único que no vamos a perder. Es lo único, mejor dicho, a uno lo reconocen aquí y en cualquier parte del universo por la personalidad. Allá abajo, Lanito, allá abajo, porque es invariable. Aunque el Espíritu Divino, que es personal, estamos hablando del ajustador de pensamiento, el que mora en cada uno de nosotros, eh, él es un concepto prepersonal. Es la personalidad divina en cada uno de nosotros, pero solamente a través de ese discernimiento espiritual, a través de esa experiencia personal, en esa comunión, que ahí sí puede ser común unión entre el humano y el ajustador de pensamiento, eh, se puede alcanzar la posibilidad de conectarse con la fuente original, como la quieran llamar, el Padre Universal. El Espíritu Divino personal eh, es justamente ese ser que hace ese trueque, un trueque entre el humano y el ajustador de pensamiento. ¿Cuál es el trueque? El ajustador le da y dice, yo le doy a usted, señor humano, le doy eh, vida eterna. A cambio, usted me presta su personalidad. Qué cosa tan increíble. O sea, ese trueque, de tal manera que cuando se fusionan los dos, ya el uno deja de ser humano y el otro deja de ser ajustador de pensamiento para convertirse en un ser completamente nuevo llamado un finalista. Y estos finalistas parece ser que nos tienen un plan, van a tener un plan increíble para cada uno de ellos. Mm. Que tiene que ver mucho con la mejoramiento de los niveles del espacio exterior. Pues, se cree que va a ser que cada uno de nosotros, con la experiencia adquirida en este proceso de ascenso y crecimiento espiritual, llegaremos a llevar toda esta experiencia acumulada, que de alguna manera está siendo respaldada por el Supremo. Y, y esa experiencia acumulada, cuando se unen el perfecto y el perfeccionado, y debe haber un tercero, que posiblemente sea un nixonita, que se especula que puede ser un nixonita, porque hasta ahora en cada uno de los universos locales están acumulando y acumulando nixonitas. ¿Y qué es un nixonita? Es la unión de un Melquisedec con una Eva. Y esos son unos planetas exclusivamente diseñados para producir estos seres que, que no tienen ajustador de pensamiento y que están siendo llevados a los barrios esos del paraíso donde están los finalistas. Nadie sabe para qué, pero algunas veces leí por ahí en un analista de la revelación que decía, ese puede ser la tercera pata de la mesa para poder darle estabilidad al perfecto.
y al perfeccionado con ese mixonita, que son excelentes padres, que son excelentes em, seres. Esto es una especulación mía, pero lo más seguro es que en la unión de esos tres genera como una especie de trinidad, y porque todo tiene que ser trinitario en el universo de universos, y de esa manera esos tres seres unidos podrán realizar la construcción de un nuevo nivel de la realidad, o un nuevo nivel de, eh, ay, por fin Ermita me levantó la mano. Me perdí. ¿Te perdiste? ¿Por qué te fuiste para los misonitarios? Porque es que cuando hablamos del discernimiento espiritual, ¿cierto? Y que toda persona humana tiene un ajustador de pensamiento, y que el ajustador de pensamiento hace ese trueque entre la personalidad y la eternidad, ¿cierto? Sí. En las dos características. Finalmente, los finalistas, que ya son un nuevo individuo, que son un nuevo ser, a eso se le llama un perfeccionado. ¿Y con quién se van a unir? Con los perfectos. Se unen los perfectos y los perfeccionados y están en una dualidad los dos allá, Mm. ¿cierto? En Abona. En Abona están los perfectos. Y cuando llegamos, yo no sé si llegará a llegar. Tan Claro, hay algunos que me optimista. quedan en el camino, hay algunos que me quedan en el camino. Llegan los perfectos y los perfeccionados, ahí hay una dualidad. Las dualidades son creativas, pero lo que nadie se ha preguntado es por qué hay tantos mixonitas y por qué hay Ya, planetas pero eso es mixonitas. una suposición tuya. Claro, porque es Ya. que se genera una Ahora trinidad, sí, por eso ya digo, entendí, Jotica. ahí se genera una Ya trinidad. llegaste allí. Sí. Yo quería, Entonces, yo quería decir algo sobre este párrafo. O sea, para mí este párrafo lo que me está queriendo decir es que así tengamos ajustador de pensamiento, él, si nosotros no tenemos un discernimiento nacido de la experiencia personal religiosa, nosotros no vamos a comprender al Padre. Él está imposibilitado para hacernos lograr esa posibilidad de conocer al Padre. Él está allí para apoyar, pero si nosotros no iniciamos un camino de discernimiento a través de la experiencia personal religiosa, no vamos a nunca conocerlo ni a comprenderlo. Entonces, por eso subrayé esas dos cositas, ¿sí? Él está y, allí y la presencia de él es innegable por muchas cosas, pero si no lo iniciamos, no lo logramos. pero Gracias. mira que Oli para está reventando la muchos, mano también. mira que para muchos la experiencia personal religiosa implicaría como meterse a alguna religión, alguna cosa No, rara. No, personal. es personal. Sí, el Eh, libro en y muchas partes explica la diferencia entre las religiones evolutivas y las religiones de revelación. correcto, a Y eso la me religión de quería. revelación es yo con el Padre. No hay el maestro, no hay el sacerdote, no hay el pastor, nada. Lo que sucede en mi mente, en mi comunión personal con el Padre. Y lo bueno es que en la cotidianidad, en mi día a día, yo puedo tener esas experiencias de crecimiento personal religioso. Ujú. Oli, ¿Quién levantó la mano? Oli. Oli, Oli. Gracias. No, yo quería decirle a Normita que en realidad, si pensamos así, estaríamos haciendo lo mismo que antaño hacía la religión católica, que nos hacía creer de que si no creíamos en todo lo que nos decía, no nos salvábamos. Yo pienso que la misericordia es tan grande de Dios, tantito tener un poquito de idea de lo que es cuando vivimos aquí en la tierra. Era como para refundir eso. Pero yo le quería preguntar a Jotita, Jotita, mira, yo he leído mucho tiempo y me he motivado mucho por leer los apéndices del William Sadler hijo, que para mí, solo para mí, representan ese mamotreto que es tan gordo como el libro Durante o la mitad. Yo los tengo impresos, los he leído mucho en grupo
me ampliaron mucho esto de los espacios exteriores, ¿no? Entonces yo tengo como el concepto de que junto con el Supremo, nosotros, el Supremo ha adquirido toda la experiencia que él no pudo vivir, porque para mí el Supremo es como una función del Dios del todo, ¿no es cierto? Que se entrega como un Supremo sin experiencia, pero él en base a mi experiencia se va a refundir conmigo para yo ir a ese espacio exterior después de estar quizás en OM todo el rato con Dios, me van a llevar a esa zona, ¿no es cierto?, al espacio exterior, para nosotros ser como, es lo que yo pienso, ¿no? Es lo que yo me imagino, como ser también co-creadores de esa parte, de ese espacio exterior. ¿Es así o no es así? Por lo demás, Como que leímos lo mismo, como que te quiero, leímos lo mismo. ya, te quiero agregar, Jotita, de que mi pensar, y perdónenme todo aquí, yo tengo dos pensamientos respecto a eso. Yo siempre he pensado que el sujeto es William Sadler, pero es una opinión personal. Para mí, él es el sujeto que se usó. Aunque me dirán cuerpos reveladores, después me lo contestarán. Pero yo pienso que el hijo de William Sadler escasamente vivió poco tiempo. Creo que murió muy joven, ¿no? Yo dudo cuando leo la tesis, la antítesis y cómo manejan esta parte para mí que se quedaron esos documentos sin imprimir, porque eran tan intensos que no los imprimieron los, los primarios y los secundarios, que eran los que transmitían esto. Entonces quedó esa parte sin imprimir en el libro Durantia, porque para mí es un avance tan feroz. Yo creo que imposible que el hijo de William Sadler, que no tengo el concepto de que haya sido tan inteligente y tan maravilloso, haya sido capaz de redactar aquello. Es mi opinión, ¿no? Ay, Se los Oli, dejo. ¿Tú tu piensas igual, opinión, Jotita? tu opinión es la mía, porque mira que yo ya Ah, había pensado también, o sea, que no eres la única que ha pensado eso, porque es que ya, ya. el contenido de esos documentos Ujú. a mí me apasiona, la verdad me apasiona A porque mí es que también. nos habla de la posibilidad de conquistar esos cuatro niveles del espacio exterior que apenas están en formación y que llegarán un Increíble. momento en que serán las parcelas donde nosotros podemos tener nuestra propia creación, Creación, donde exactamente. co-creadores que tenemos, al alcanzar ese nivel de perfección que Claro, supuestamente eh, Dios dice, sé perfectos como yo soy perfecto, es porque de alguna manera tendremos que llevar toda esta experiencia acumulada justamente a esos niveles del espacio exterior donde apenas vamos a tener nuestras propias creaciones como creadores que somos. Así que, como exacto, le digo yo, vamos a tener una finquita allá para sembrar exacto. lo que necesitemos. Y Las con experiencia, hortalizas, porque tenemos la experiencia del mortal ascendente. Esa ¿sí? Y es la por eso, gracia. yo no sé cuándo fue que hablábamos una reunión, hablábamos creo que fue ayer en una tienda del amor, hablábamos de la necesidad de tener hijos, mínimo tres hijos para poder Sí, tener la experiencia paterna. Y es mm, justamente porque si no tenemos la experiencia de tener a hijos, mucho menos vamos a tener la posibilidad de ser padres de una generación, por ejemplo, de ángeles, serafines, querubines, qué sé yo, exacto. la cantidad de seres que van a salir a partir de la posibilidad de que yo sea un creador, de que tú seas un creador. Claro, claro. Eso es Muchas increíble. gracias. Gracias, Jotita. Ahora, a ti, muchas gracias, Oli. Vamos a compartir la otra diapositiva, ya que se hizo. Aquí está. Eh, Sí, oye, completa. una pequeña aporte, sí, muy interesante lo que hablan con respecto a esos estudios del universo maestro, creo que son. Sí, fascinante. Sí, Y creo que hay mucho material de apoyo ahí. De hecho, yo siempre he mirado, bueno, también en mi perspectiva personal, pero yo creo que esos documentos siento que pulen al lector al nivel como de para poder explicar esto, porque Exacto, tipo está, maestro. claro, porque es capaz de glosarlo de muy, muy, muy buena forma y de una manera demasiado fácil de comprender, encuentro yo. O sea, si maneja el idioma de Urantia, Obviamente, por claro. supuesto, sí. Eso. a mí me sorprende que tú tan joven ya le hayas metido el diente a esos documentos. Bueno, voy a Sí, compartir Hace aquí. varios años ya. de hecho, las veces que lo hemos insinuado en distintos grupos, como que Aquí le le hacen un decimos, poco el títere.
pero ¿Cómo Aquí le le decimos dicen? que, aquí le decimos que eres un comeaños. Ah, hoy no, nos fascinó, nos fascinó. sí, porque ahí entra, El libro esto, durante se hace chico ahí, después, po. ahí yo siento que ya esto como entra a profundidad y a otro nivel, a otra dimensión, Y sobre pero todo sí, nosotros que somos, que enseñamos el libro, como decía Jacob, esos documentos están justamente como para pulir al maestro para cuando nos pregunten cosas justamente sobre el prólogo, el supremo, último, absoluto, que son los temas esenciales reales del libro, no quedemos ahí con las consultas, porque podamos responder de una manera bien dirigida. Correcto. Muy interesante. Bueno, vamos a ver qué más. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Ya estamos. Aquí hay una nueva diapositiva. A ver si, como ya completa. ¿Qué dice ahí? Cierto grado de afinidad. Cierto grado de afinidad moral y de armonía espiritual es esencial para la amistad entre dos personas. Una personalidad amorosa difícilmente puede revelarse a una persona carente de amor, aun para acercarse al conocimiento de una personalidad divina. Todas las dotes de personalidad del hombre deben consagrarse totalmente a ese esfuerzo. La devoción reservada, parcial, será infructuosa. Se quedaron como sin palabras ahí porque es que lo dice todo. Se necesita cierta afinidad moral y espiritual, y como si fuera la amistad que tenemos entre dos personas, para poder entender a esa personalidad divina, a ese dote que el hombre ha recibido. Entonces, el hombre debe consagrarse totalmente a ese esfuerzo de la dirección. ¿Cómo entiendo yo al Padre Universal? Pienso que la mejor manera de entenderlo es por la imagen que yo tengo de mi propio padre biológico. Por eso, ahora creo que entender el Padre Universal para muchos jóvenes de ahora es más difícil, porque es que las nuevas generaciones tienen unas relaciones muy distópicas con respecto a su padre biológico. Por eso no se me hace extraño que sea tan difícil a veces de explicarles a los jóvenes que todos tenemos un padre amoroso y que derrama bendiciones en cada uno de nosotros, porque justamente en la actualidad hay mucha madre cabeza de familia, no sé cómo le dirán en Chile, madre cabeza de hogar, que son lugares donde no, el padre no existe y la mamá se vuelve padre. Y entonces por eso esa cercanía al Padre Universal no es tal. Creo que es más fácil entender otro tipo de relaciones cuando en un hogar no hay un padre visciente, cuando no hay una cabeza mm, muy marcada en este caso. Por eso difícilmente se podrá entender en una relación de amor del Padre Universal si tú no tienes una muy buena imagen o un muy buen referente con respecto a tu padre biológico. No sé si estaré muy equivocado. ¿Tú qué dices, Norma, al respecto? Cotita, Mira, perdona, yo te quería decir, perdona, que no es parejo esto para como que fuera una ley universal, porque resulta que no todos tuvimos la suerte de tener al papá. Mi padre murió cuando yo era muy jovencita, no tuve la suerte de disfrutarlo. ¿Y cuántos padres abandonan a sus hijos? Papá, estoy hablando del papá, ¿ah? Y lo que tú decías, en Chile se dice el ama de casa, la persona que está a cargo de la casa, ama de casa. Pero te digo que no es parejo eso como para aplicarlo, porque si yo no tuve la suerte, o fui, por ejemplo, adoptada, no tuve la suerte de disfrutar con el papá, no se daría eso permanentemente. Yo creo que yo lo manejo mejor eso que acabas de publicar tú como la versión de amar a alguien. Llámese padre, tío, padrastro, lo que sea. Yo creo que lo que importa es la fuerza del amor en esa parada. Más que darle un título de papá o mamá, ¿te fijas? Es el amor, que esté presente en un ser humano, pienso yo, no sé. Me parece bien. Mira que
que la imagen paterna siempre va a ser reemplazada por un tío, por un Ujú. hermano, alguien que... mire lo que le pasó a Ruth con el caso de Jesús. Ruth era la Claro. menorcita y la menorcita, y a Jesús le tocó actuar de papá hermano. Entonces, no siempre es el padre biológico, o es como una imagen paterna es importante para entender este concepto de Dios. Levantó la mano alguien. Grace, Grace. Sí, hola, bueno, lo que pasa es que, bueno, en mi caso personal, yo no tuve una imagen paterna, ni un tío, ni un abuelo, ni nadie. Entonces, yo creo, desde mi perspectiva, que el encuentro con Dios y la comunicación con Dios, y ya sea que te llegue el libro durante a tu vida, ya sea que tuviste un sueño y te mostró algo, tuviste, bueno, una imagen mental, o llámese canalización, como sea, es algo que viene predestinado en nuestro destino, en nuestro caminar en la tierra. Siento que es algo que va a ocurrir, es como, no sé, tú puedes quedarte en tu casa, por ejemplo, toda la vida y aún así puedes sufrir un accidente, tratando de evitar que sufrir un accidente. Si es tu destino, o llámese destino, o llámese plan divino, parte del plan divino te va a ocurrir. Independiente de dónde estés, independiente de qué tanto lo rehuyas, independiente de qué tanto lo evites, va a pasar. Y nos pasa de acorde al momento en que estemos preparados, porque recuerden que, bueno, hay un dicho que acá en Chile por lo menos que dice que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y ese maestro se puede aparecer, bueno, es Dios hablándote de distintas formas hasta que ya lo empiezas a escuchar dentro de ti y te haces consciente de que es un ajustador que te va prácticamente ajustando el pensamiento. Bueno, eso es mi opinión en lo Sí, personal, que claro que creo sí. muy que muy buen aporte. Mira que el libro durante le llega a uno justo cuando está preparado. No sí, le llega nosotros antes. ahora en el MCA, Mente, Cuerpo y Alma, la feria que estuvimos con el libro, nos encontramos con muchas personas que venían, por ejemplo, así, que les había aparecido el libro Urantia hasta en sueños o en Mm, meditación. Les aparecía la palabra Urantía, otros llegaban el libro azul, así como con distintas formas de que se les presentaba el libro. Así Ah, que asimismo, ah, así de esa misma forma se presenta Dios en nuestra vida y no podemos tener ese concepto de padre. Yo, por ejemplo, en lo personal, como no tengo un referente, yo generé mi concepto de padre solamente con Dios, pensando cómo yo me hubiera gustado que fuera mi padre. qué bueno. Ujú. Otica, Ah, ¿me puede dime, dejar compartir, por favor? con gusto, claro. Es que, bueno, sí, lo que dijo Oli y lo que dijo Grace es verdadero, ¿no? A veces uno no tiene la figura de padre, pero lo que el libro Durantia nos dice es que hay que reconocerlo de todas maneras, porque el padre biológico existió. Así no hayamos tenido una experiencia de vida con ese ser. Entonces, el libro nos dice que nosotros tenemos que comprender estos siete padres cuando salgamos de aquí. O sea, la experiencia de nosotros debe contener este reconocimiento de estos siete padres. Padre biológico, el padre del reino. Fíjate que nosotros aquí tuvimos, algunos hemos tenido estas dos deficiencias. El padre biológico puede haber estado ausente o haber partido muy pronto y el padre del reino, que es el Adán planetario, falló. ¿Sí? Entonces, tenemos esa deficiencia que tiene que ser de alguna manera sustentada por otro tipo de experiencias, como lo que dijo Grace, ¿sí? Como ella no tuvo padre, entonces el padre de ella directamente es el Padre Celestial, regio, ¿sí? Ese nivel de comprensión. Pero como no podemos comprender ese padre desde de nuestro nivel actual, entonces el libro nos invita a que comprendamos estos niveles de padre. El que quiera copiar la cita, allí se la dejo. El Padre Altísimo
los superpadres y el Padre Espíritu, o sea, de Abona, el Padre Universal. Entonces, cuando salgamos de aquí, vamos a haber comprendido estos 7 padres. Eso era lo que les quería decir. Muchas gracias por el aporte, muy bueno. La comprensión de la paternidad. Entonces, cuando volvamos a leer la cita que estamos leyendo en la diapositiva, cierto grado de afinidad y armonía espiritual es esencial para la amistad entre dos personas y una personalidad amorosa difícilmente puede revelarse a una persona carente de amor. Aún para acercarse al conocimiento de una persona divina, todas las dotes de personalidad del hombre deben consagrarse totalmente en ese esfuerzo. La devoción reservada parcial será infructuosa. Hilberto, ¿qué sigue? Octavio tiene la mano levantada. Ah, ¿quién? Octavio. Ah, Octavio. Octavio Siler. escuchémoslo. Hermanitas, buenas noches, un saludarlos. ¡Ay! Llegó nuestro amigo. ¡Qué bueno! Fíjense que aquí es donde entra la importancia de la revelación, porque de alguna manera, como muchos no tuvimos figura paterna, no tuvimos papá, aunque estaba a una cuadra de mi casa, ¿no? Pero mi papá nunca se tomó la atención ni siquiera de irnos a ver, ni a saludar, ni nada. Y éramos 5. Pero aquí es donde entra la importancia de la revelación y de la importancia de la difusión, porque en base al ejemplo de Jesús, de Micael, podemos saber lo que es un padre y cómo debemos de comportarnos como tal. Entonces, de alguna manera, pues no estamos exentos de ese conocimiento, ¿no? Nos los muestra el libro de Urantia. Y también hay que reconocer que hay buenos padres, pocos, pero sí, yo conozco algunos padres de algunos amigos o algunos conocidos que fueron buenos papás. La verdad es que a veces no nos toca a todos, pero en el libro de Urantia nos muestra cómo debe ser un papá a través del ejemplo de Jesús. Y eso sería en un momento dado algo que pudiera este, ser de beneficio para las generaciones futuras en la medida que el libro de Urantia se vaya difundiendo, ¿no? Y que todos vayan aceptando y recibiendo sobre todo y comprometiéndose en seguir el ejemplo de Jesús. Eso sería algo muy bueno. Gracias, buenas noches. Gracias, Octavio. Me hiciste acordar de mi hermana, que mi sobrino, mi hermana se refiere al papá de mi sobrino, se refiere a él como el donante, porque no, nunca apareció más. El donante. El donante, sí. Bueno, Pero, Jota, miramos que en el reino animal también pues es muy normal eso, que en el reino animal no hay padre. La madre es la que tiene que llevar todo, enseñar a cazar, enseñar a vivir, cuidan, pues hacen prácticamente todo el trabajo en muchas especies. pero en la construcción de un universo se requieren dos. El, el Micael, que es el que tiene las ideas de qué es lo que van a hacer, y la ministra divina o madre espíritu del universo, que es la que gesta, es la que lleva a concreción esas ideas, es la que sin ellos dos no se podría construir. En esa dualidad que tenemos los seres humanos de tener la parte masculina y femenina, de tener el día y la noche, de ser izquierdos y derechos, en esa dualidad que hay que manejar los equilibrios justamente para poder llegar a esa buena comprensión de lo que estamos haciendo y Bueno, la hermanito, comprensión. perdón, de hecho es donde se ve claramente el ejemplo, lo que es una mente espiritual de un buen padre a una mente, lo que dice el libro de Urantia, una mente animal. Los padres que se comportaron de esa manera es porque lamentablemente no tuvieron la fortuna, ¿no? O la oportunidad de espiritualizarse, por eso abandonaron a los hijos. Pero dentro de todo sería un comportamiento normal dentro de la naturaleza animal, como nosotros realmente somos unos animales evolutivos, que al momento de espiritualizarnos, pues nos podemos convertir en seres mortales ascendentes, ¿no? Ese es, ahora sí que el Tienes to- ejercicio de cada una de las dos opciones, o te quedas como una mente espiritual y progresas hacia arriba,
o eres simplemente una mente animal que nunca progresó, aunque seas un mortal, con la posibilidad de ser un mortal ascendente. Sí, Nuestro legado buen biológico ejemplo. tiene que ser superado por la posibilidad de tener ese ajustador de pensamiento y por la posibilidad de conectarnos con el espíritu de la sabiduría y del entendimiento, que son esos ayudantes de la mente, que es lo que hace que nos diferenciemos de esas demás animales. Sigamos leyendo. Cuanto más completamente se comprenda el hombre a sí mismo y aprecie los valores de personalidad de sus semejantes, tanto más anhelará conocer la personalidad original y tanto más sinceramente luchará ese ser humano que conoce a Dios por llegar a ser como la personalidad original. Podéis arguir sobre opiniones acerca de Dios, pero la experiencia con Él y en Él existe por encima y más allá de toda controversia humana y de la mera lógica intelectual. El hombre que conoce a Dios describe sus experiencias espirituales no para convencer a los incrédulos, sino para la edificación y la satisfacción mutua de los creyentes. Norma, ahí, Señor, auxilio, ayúdeme ahí. leámoslo por frases. Sí, güey, está como larguito. Cuanto más completamente se comprende el hombre a sí mismo y aprecie los valores de personalidad de sus semejantes, tanto más anhelará conocer la personalidad original y tanto más sinceramente luchará ese ser humano que conoce a Dios por llegar a ser como la personalidad original. Yo pensaría que esa frase se está refiriendo a la fraternidad de los hombres, ¿cierto? Si yo reconozco en cada ser humano, en cada hermano, la presencia de Dios, yo quiero algún día conocer el origen de esa personalidad Y es que es de y que yo creo anhelar que ser como ella, ¿no? Porque si yo tengo la conciencia de que cada hermano mío es un pedacito de Dios y yo sumo o lo sumo a todos, quisiera como entender que esa sumatoria de todos mis hermanos son Dios. Entonces tiene que ser, yo voy concibiendo una cosa muy grande como esa personalidad original. hay norma, pero es que a uno como ser humano de la vida normal cotidiana es tan difícil entender a ese que me hace la vida imposible en el trabajo, a ese que es el que se mantiene al pie del jefe, que al chupamedias, al lambón de turno, entender Es de que que ese que me está haciendo esa es la es experiencia, que, entender de que todos que somos ese, hermanos. imagina que ese es hermano mío o ese que me hace la vida imposible, Sí, ese es mi hermano también, sí, eso es muy difícil. sí. Eh, Mm. Juan, ¿qué quieres aportarnos? Cuéntanos, Juan. Em, ahí yo quería pues como hacer un aporte y es que dice que pues está hablando también de la importancia de fraternizar con nuestros semejantes, con los otros y pues esto también se ve reflejado en la vida y las enseñanzas de Jesús, ¿no? Que vuelve y conecta con lo mismo, pero hay algo que quería compartir un punto de vista y es de que nos están dando como a través de este mensaje cierta información de más o menos cómo es el proceso, ¿cierto? El proceso es que primero lo entendemos aquí a nivel humano, lo podemos poner en práctica acá y después a otros niveles más elevados. Y así son muchas cosas, como el proceso de la fe, como el proceso de que primero es la fe y después viene la certeza, ¿cierto? Entonces se muestra como que siempre lo que somos ahí como seres ascendentes, porque primero nos muestra desde acá y luego vamos comprendiendo después de lo que lo comprendemos a nivel humano, comprendemos al hermano, podemos comprender a Dios y como que va siendo un proceso ascendente precisamente pues como somos seres del tiempo y del espacio. Entonces como qué bonito encontrar como que a través
de ir conociendo cada vez más acerca de Dios y de la verdad, de la belleza y de la bondad, podamos ver también como el proceso nuestro como seres ascendentes. Eso era lo que quería compartir. Interesante, sí, porque esto, lo que dice Juan, yo lo equipararía con esta siguiente frase que habla de las opiniones acerca de Dios, están por encima de toda controversia humana, que era lo que decía J ahora, y de la mera lógica intelectual. Porque tiene, cuando el maestro nos enseñó el evangelio del reino, que es la paternidad de Dios y la fraternidad de los hombres, o sea, una moneda que tiene dos caras, yo para poder sentirme verdaderamente hijo de Dios, tengo que aceptar la familia, ¿sí? Tengo que aceptar mis hermanos, todos somos hermanos. Y Parece que me cae mal. a usted le caiga mal, ¿sí? Así aquí, por ejemplo, aquí se me está sentando uno ahora a fumar droga, pues pobrecito, ¿sí? Yo antes salía y los espantaba, pues ahora ya no puedo hacer nada porque igual no me van a hacer caso, pero son mis hermanos, cayeron en un problema, a lo mejor ya se les fue el ajustador, o a lo mejor no, a lo mejor se van a recuperar, pero están viviendo una experiencia, ¿sí? Y más allá de lo que yo pueda contravertir contra eso, ahí está allí, este ser humano está allí, viviendo una experiencia, unas más duras que otras. Octavio, Don ¿viste Octavio, levantar la mano o se te quedó arriba? se No, me lo quedó. levanté. Pero Dale. fíjense lo importante de la revelación, porque dice, cuanto más completamente se comprenda el hombre a sí mismo y aprecie los valores de personalidad de sus semejantes, tanto más anhelará conocer la personalidad original, o sea, la primera fuente y centro, y tanto más sinceramente luchará ese ser humano en conocer a Dios por llegar a ser como la personalidad original. Esto quiere decir que no, como decía hace un ratito el hermano JJ, no todos tenemos el privilegio de entenderlo. No se da por naturaleza natural, ¿no? Por naturaleza normal, sino es a través de un previo discernimiento, ¿no? Un estudio. Aunque Jesús nos los mostró cuando vino, ¿no? Y estaba en la Biblia está, y en las cartas de Pablo está, pero como que no quedó muy claro. Solamente cuando empiezas a leer el libro de Urantia y te dan esa verdad superior que dice el prólogo, ¿no? Que es una verdad superior para que podamos espiritualizar más la mente, es cuando empiezas a entender este texto del que hemos estado hablando ahorita, porque ya Sí. es un conocimiento posterior a la naturaleza de la mayoría de nuestros hermanos. Solamente a través de este estudio es que nos podemos dar cuenta de este razonamiento, ¿no? Y entonces cuando nos comprometemos y tratamos de conocer la personalidad original. Así lo entiendo yo, porque de primeras no es muy posible. Así Gracias. es. Gracias, Octavio. Sigamos, Y esa Tica. última partecita, y esa última partecita de que el hombre que conoce a Dios describe sus experiencias espirituales no para convencer a los incrédulos, sino para edificación y satisfacción mutua de los creyentes. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos dice eso? ¿Cómo entendemos esa parte? Esto, a ver, perdón. Esto es un proceso de motivarnos. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, hermanito. Compartiendo nuestro entendimiento, nuestra interpretación. Entonces, al ir escuchándonos unos a otros, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos edificando. Y a lo mejor lo que usted me dice, yo todavía lo sumo a lo que yo entiendo o lo que entiende la otra hermanita y vamos teniendo un concepto más amplio y más satisfactorio, porque nos complementamos en la información y pues nos edificamos. Así es, sí. Eso Muy es. bien, Muy buena muchas gracias. claridad, Muy Octavio. bueno, muchas gracias, muy buen aporte. Juan, ¿tú Juan, tenías algo que aportar ahí? Hola, sí. Em, También yo creo que esta es una de las razones por las que si de pronto ya como que algún grupo de personas o alguien empieza a decir que ya tiene la verdad absoluta sobre Dios, ahí se puede crear también fanatismo y muchas de las cosas que suceden con las religiones que en este momento pues están así en el mundo, que entran en conflicto y eso, y creo que eso también es como algo que evita también de que se formen ese tipo de, como dice, está más encima ya de toda controversia, pero si alguien dijera que tiene la verdad absoluta sobre Dios, pues
Pienso que trataría de imponerlo sobre otras personas y se crearían pues religiones que dividen. Muy bien, sí. Muy También lo bien, muchas puedo así. gracias. Yo, Jota, yo tengo Cuéntame. yo tengo un concepto, a ver, o una idea pues mía, y es lo que yo vivo con los muchachos pues día a día. Tú eres Yo, docente, ¿verdad? Tú eres un docente. sí, yo dicto clases pues de informática a muchachos entre 16 a 25 años. Entonces, usted sabe que uno es en esa edad, en esa etapa de vida, le gusta todo lo que es lo social, las rumbas, el trago, la droga, todo lo que tiene que ver con esa parte social. Y yo entiendo este parrafito, lo entiendo muy claro que cuando uno empieza a tener experiencias espirituales, no necesita convencer a nadie, no necesita demostrar, mire, es que soy espiritual y no me interesa la parte material, sino que ya uno va dejando esa parte material, esa parte de social, esa parte de oscuridad y comenzar pues a mirar la vida que verdaderamente importa, que es la espiritual, la que va a trascender. No cuidarnos esta parte material 100%, porque eso ya sabemos pues que no va a trascender. Entonces lo entiendo más fácil por ese lado. Ya Muy no bien, va a importar que vamos a emborrachar a las personas, vamos es a gastarnos plata en farras, a invitarlos a que bailen en mi casa. No, eso ya es dejar esa parte y así vamos edificando y ya no te, pues, sin tener que obligar a nadie ni demostrarle a nadie, vamos mostrando un cambio ya espiritual. Así muy es. bien. Excelentes aportes todos. Y quería hablar algo de esta palabrita, arguir. Tuve que buscar en el diccionario porque realmente no sabía. ¿Dónde está? Arguir. Podemos Arguir. arguir, Arguir, porque arguir. tiene virgulillas. Y tiene Eso, virgulilla y todo encima. no sé si es lo mismo que busqué en el diccionario y dice que es como alegar, como contradecir, como hablar mal de alguien. No sé si es lo mismo. Sí, Parece sí, que claro. viene de argumento, ¿no? Un argumento. O sea, puedes dar argumentos u opiniones. O sea, ¿quieres dar un argumento? Debemos de dar. Es que a veces los reveladores es muy estilizados para poner palabras muy bonitas del español. Pero si hubiera colocado, por ejemplo, puedes emitir un argumento o alguna opinión acerca de Dios, Entonces, Es sería lo mucho que, mejor. es lo que hacemos cada vez que participamos, hermanito. Ujú. Sí, entonces es más de argumento sí, que de hablar mal de alguien. sí. Puede, Exacto. puede Ah, ser. Yo porque siento que puede ser un poco de todo, pero estás dando tu punto de vista, tu opinión, estás arguyendo, ¿no? Sí. Sí. Estás Muy bien. participando. Puede ser Y- hacia el mal o hacia el bien, o puedes contribuir para Exacto. Eh, complementar o mejorar, o a lo mejor también puedes criticar. Ay, Marta Isabel, qué bien que levantaste la mano. Cuéntanos, Marta. Marta Isabel, te Sí, sí, escuchamos. sí, Abre. sí, es que estoy con Bluetooth y me demoro un poquito en el comando. Mira, que quisiera de pronto aportar un poquito la etimología de arguir. Ese es viene de una palabra latina, arguere, y esto significa sacar una cosa o deducirla como una consecuencia natural. Normalmente este verbo se utiliza para invocar o citar una razón, ya sea en favor o en contra de alguien. En resumen, arguir implica argumentar o presentar razones para sostener o refutar una información y les manda saludos al diccionario. Listo. Gracias, Sí. Martita. Muchas gracias, gracias. tan bueno. Ha sido una Mejor que reunión Google. fantástica. Me encanta porque ha sido una reunión donde todos Muy estamos oportuno, aportando, estamos todos. aportando y muy oportuna tu opinión, señorita. Mm, Muchas gracias. Le Si damos la quiere, otra diapositiva. Te si queda quiere otra no fue la cita, Jota. inteligencia artificial, hermanito, porque ahora todo es con la inteligencia artificial. Está No bien es... que desempolvó el diccionario. Muy Chévere. Larus, bien. el pequeño Larus, Ujú. Ilustrado. Y ilustrado. están re caros. Los diccionarios originales están re caros. Muy bien, costosos. Muy bien. Digamos. Ay, Supo- te ¿Cómo no? saltaste una cita, Jota, no. ¿Eh? Te saltaste una cita. ¿Cuál? Ah, no, 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 está bien, perdón. Dale atrás, Jota. Ahí. Suponer que el universo.
Suponer que el universo puede ser conocido, que es inteligible. 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 Es suponer que el universo es una creación de la mente y está administrada por la personalidad. La mente del hombre solo puede percibir los fenómenos mentales de otras mentes, sean ellas humanas o sobrehumanas. Si la personalidad del hombre puede experimentar el universo, hay una mente divina y una personalidad real oculta en alguna parte de ese universo. Mm, Dios mío. Esa es una de las grandes preguntas que siempre la humanidad se ha hecho. ¿Por qué el universo es inteligible? ¿Por qué lo puedo entender? ¿Por qué lo puedo comprender? Y esto es porque justamente está construido con las mismas normas y con las mismas leyes físicas de las cuales estamos construidos. Nosotros somos, como decía Carl Sagan, polvo de estrellas, y justamente en esos hornos atómicos que son las estrellas es donde se construye los elementos constitutivos de la vida. Por eso, suponer que el universo es inteligible eh, y que es una creación de la mente, eh, estamos hablando justamente de esos fenómenos mentales eh, que nos permiten comprender el universo como tal. Pero cuando hablamos de la personalidad, dice que el hombre puede experimentar el universo y hay maneras, la mente divina, o sea, en esa parte estamos hablando justamente de eso que no comprendemos, justamente de lo que no se puede racionalizar con los con los sentidos. Por eso cuando decimos que, que el universo es comprensible e inteligible, es porque lo podemos racionalizar con nuestros sentidos. Pero hay fenómenos que no son comprendibles ni racionalizables, y es justamente que tienen que ver con la intuición, que tienen que ver con el sentir, que tienen que ver con la fe, porque es justamente esa parte que generalmente está oculta, ese misterio que es la personalidad divina, y solamente podemos vislumbrar, o como lo decíamos en la primera diapositiva, es la sombra que se irradia sobre cada uno de nosotros. Entonces, suponer que el universo es comprensible es algo fantástico. ¿Por qué puedo entender el universo? Porque está hecho justamente de las mismas normas de las que yo estoy hecho. Y, si y la personalidad puede experimentarse. ¿Por qué? Porque es la mente divina la que es capaz de entender ese sentido de lo que es el ajustador de pensamiento. Y, y la personalidad se complementa con el ajustador, formando a ese individuo para que la construcción del alma, que el alma es una construcción entre la personalidad del individuo y el ajustador de pensamiento. Y finalmente es lo único que vamos a llevar más después. Lo que vamos construyendo es lo que nos vamos a llevar. Normita tenía algo que aportar ahí. Estoy digiriendo apenas. Si alguien quiere Estás hablar digiriendo. primero. Estoy analizando esa vaina, Marta. Sí, es que eso es lo bueno de Vibrancia. Cada letrica, cada cosita tiene tanto que aportar. Alberto ya lo digirió. Sí, esta partecita sí no tengo como pregunta. Pues yo vería allí que, o sea, como invirtiendo el raciocinio que si el universo no fuera creado por una mente, no lo pudiéramos comprender, ¿sí? Y de hecho, las creaciones, sobre todo las materiales, son creadas por la tercera persona de la deidad, la tercera fuente y centro, ¿sí? Que es el que se remanga y dice, "Ay, Que ¿qué es es lo que la hay que hacer?" mente, que es la Eh, mente. Dice, está el Padre Universal y el Hijo Eterno, están trabajando ahí. "Ay, ¿qué es lo que quieren que les haga?" Yo se los hago. Claro, venga, dígame cómo.
Mire cómo Tiene que no. haber sido o paisa Sí. o árabe, pero eh, a ver, ¿dónde, Se le dónde hay que tiene, trabajar? Sí, se le a ver. tiene. Sí, se le entonces, tiene. si lo hubiera creado, digo yo, pues esto es un ejemplo a la inversa. Si hubiera creado el Espíritu Infinito, no hubiéramos podido comprender esa creación. Entonces, eso es lo que entiendo yo que dice ahí en esa parte Sí. cuando dice que la mente del hombre solo puede percibir los fenómenos mentales de otras mentes, sean ellas humanas o sobrehumanas. Por eso el universo es Sea, todo lo que inteligible. yo comprendo, detrás de esa comprensión hay una mente divina que lo creó. Pensaría. Y Octavio, Octavio quería decir algo también. Sí, mire, a mí ahorita que leyó esto, hermanito, me recordó cómo es el proceso de los intelectos. Entonces, no sé si recuerdan el documento 115. A mí me gusta mucho el documento 115 porque nos muestra cómo se da esta comprensión de las cosas. Entonces, si me permiten leer el primer párrafo nada más, no es muy breve. Dice, los intelectos parciales, incompletos y en evolución estarían desamparados en el universo maestro. Serían incapaces de formular aún la primera configuración racional del pensamiento, si no fuese por la habilidad innata de toda mente, elevada o baja, para formar un marco universal dentro del cual pensar. Si la mente no puede desentrañar conclusiones, si no puede penetrar los verdaderos orígenes, dicha mente infaliblemente postulará conclusiones e inventará orígenes para tener un medio de pensamiento lógico dentro del marco de estos postulados creados por la mente. Aunque dichos marcos universales para el pensamiento de la criatura son indispensables para las operaciones intelectuales racionales, son sin excepción erróneos en mayor o menor grado. menor grado. Sí. Es lo que Entonces, maneja. Mire, eso es lo que, yo no sé si recordar la caverna de Platón donde Platón hablaba acerca de que la realidad es la que percibimos con los sentidos y que justamente en esa realidad es donde hacemos el marco conceptual donde los seres humanos somos capaces de entender, de comprender lo que nos rodea y esa realidad que supone el universo de universos donde estamos viviendo. Entonces, ese concepto mental es creado justamente por la capacidad de elaborar un marco conceptual. Que ese marco conceptual que parte de lo que somos la realidad y parte de la percepción de nuestros sentidos. Si no, no habría manera de comprenderla. Eh, por eso es que digo, insisto en que el universo es inteligible porque fue creado por una mente que justamente tiene las mismas características nuestras, si no, no podríamos entenderlo. Habrá otros niveles incomprensibles, que de hecho Durantia lo dice, hay otros niveles incomprensibles, pero en la medida en que uno ascendiendo en esa comprensión de la divinidad, es justamente que se le va ampliando el marco conceptual, se va ampliando, No se va la cambiando. va cambiando la capacidad de percepción. Y creo que vamos a tener como 60 o 70 sentidos, y aquí tenemos escasamente 5 o 7. Allá vamos a tener 70 o más sentidos para poder entender ese otro concepto de la realidad. Sí. Bueno, Muy buena sigamos leyendo. cita, Octavio. Esa cita también a mí me encanta. Es que, Cuando, pero es sí, que la verdad. esa cuando parte es la alguien del se cree Supremo. que tiene la verdad revelada, yo lo analizo eso, ¿no? De que Sí, todo lo que sí, uno piense tiene un nivel de, digamos, de incompletez. sí. Inclusive, si me permite, le leo un parrafito más adelante porque explicaría lo que acaba de decir ahorita el hermanito JJ. Dice, los marcos conceptuales del universo son tan solo relativamente verdaderos. Ujú. Constituyen un andamio útil que eventualmente deja paso a la expansión de la comprensión cósmica, cada vez más amplia. La comprensión de la verdad, la belleza y la bondad, la moralidad, la ética, el deber, el amor, la divinidad, el origen, la existencia, el propósito, el destino, el tiempo, el espacio, aún la deidad,
son tan solo relativamente verdaderas. Dios es mucho más que un padre, pero el concepto del padre es el más elevado que tiene el hombre de Dios. Sin embargo, se mejorará la representación del padre e hijo de la relación creador-criatura por medio de aquellos conceptos supermotales de la deidad que se obtendrán en Ormonton, en Abona y en el paraíso. Fíjese. Increíble. Exactamente lo mismo que dijo el hermanito J, pero aquí con la interpretación de los reveladores, ¿no? Muy Claro. bien. Yo no había mirado el reloj, pero mira que ya nos pasamos. Y mucho. No alcanzamos a terminar, ¿no? No alcanzamos a terminar, pero entonces tenemos material para la próxima. Ok. Y yo solo me resta darles las gracias a todos los presentes y por su paciencia, por sus aportes. Ha sido una muy dinámica reunión en la cual todos compartimos y gracias por estar acá. Y espero que para dentro de 8 días, por el mismo canal y a la misma hora, tendremos la posibilidad de seguir compartiendo. Gracias por acompañarnos en el estudio del libro de Urantia. Suscríbete a nuestro canal para no perder futuros videos. Deja un me gusta si este contenido te resonó y comparte con quien creas que pueda beneficiarse. Nos vemos en el próximo video de Urantia Colombia.